Bueno chicos, como ya saben, ahora vamos a ver los siguientes guiones, ya que son el guión literario y guión técnico. Son los dos que nos faltan para completar la carpeta de preproducción, ya que son estos dos de abajo. Nosotros ya vimos lo que es el paradigma, ¿se acuerdan? El paradigma de los 3 actos, ya, o el argumento. El argumento es la historia que nosotros vamos a crear y el paradigma de los 3 actos es la estructura que le vamos a aplicar, que es primer acto, segundo acto, tercer acto, ¿se acuerdan? Después vamos a tener la escaleta, que es el listado de acciones de los personajes. Después encontramos la carta Gantt, que es cuando organizamos nuestros tiempos. El storyline, que es el resumen de la historia en 5 líneas. Después tenemos la sinopsis, que también es un resumen de la historia, pero ya en media página, y tenemos inicio, desarrollo y desenlace. Y después vimos el storyboard, que tenemos que poner el dibujo, ¿cierto? Representando la escena que vamos a hacer, más el número de la escena, el registro del plano y una breve descripción. ¿Ya? Teniendo en claro eso, vamos a continuar, ¿cierto?, con el guión literario y guión técnico. Ya mismo storyline, sinopsis, storyboard, y ahora nos toca ver el guión literario. El guión literario es un poco más complejo porque es un poco más de trabajo. Ya cabe destacar que lo que es el guión literario y guión técnico no son para la entrega que viene ahora, sino que son para después, para la tarea, para que no se preocupen, pero lo vamos a ver igual para que lo sepan, ya para que lo tengan en claro y poder después poder repasarlo. Ya, bueno, comencemos. Para el guión literario, lo primero que vamos a tener va a ser un encabezado de la escena. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con el encabezado de la escena? Nosotros vamos a tener que identificar en qué lugar está el personaje. ¿Ya? Identificando en qué lugar está el personaje, vamos a tener que poner de esta forma. Si está en el exterior, se ponen estas siglas, EXT. Si está en el interior, se pone INT. ¿Ya? No tienen que escribir la palabra completa exterior o interior, ¿ya? Tienen que poner de esta forma. Esta es la estructura correcta, ¿ya? Un encabezado de la escena se escribe todo en mayúscula, ¿se fijan? Está todo en mayúscula. Se pone, si es que estuviera en el exterior, exterior, punto, pero se ponen las siglas, EXT. Si estuviera en el interior, INT, punto, ¿ya? Por ejemplo acá, exterior, parque de día, ¿ya? Interior, habitación de Manuel, noche. Interior, exterior, automóvil de, no alcanzo a ver ahí, de Sara en marcha por avenida, día. Acá, ¿qué pasó acá? ¿Se fijan que dice interior y exterior? ¿Por qué pasa esto? Porque entendemos que el personaje está en el interior del automóvil de Sara, que va en marcha por la avenida, pero si ustedes se fijan, está el automóvil está en el exterior de todas formas, ¿ya? Por eso pone interior-exterior, ¿ya? Entonces, bueno, como decíamos, se indica si está en el interior o exterior, se indica el lugar, y se indica si es de día, de noche, de tarde, de amanecida, ¿ya? Se indica qué parte del día es, ¿ya? Ese es el encabezado y se escribe todo en mayúscula, no lo olviden, ¿ya? Esa es la primera parte que vamos a poner para empezar a realizar nuestro guión literario.
¿ya? Después tenemos la descripción o acción, ¿ya? Se fijan que acá está nuestro encabezado, exterior, laberinto, de noche. ¿Qué se hace en la descripción? Lo primero que tenemos que registrar es el plano que vamos a utilizar. Por ejemplo, en primer plano, el rostro de Ofelia. El primer personaje que aparece en esa escena, su nombre se escribe en mayúscula completamente. Independiente si es un personaje principal, secundario, terciario, la primera aparición de ese personaje tiene que ser en mayúscula, su nombre completo. Por ejemplo, acá vemos por primera vez a Ofelia, se hace completamente en mayúscula. Pero después, por ejemplo, la volvemos a encontrar, después, por ejemplo, la volvemos a encontrar por acá y ya se escribe normal. ¿Se fijan? Pero la primera aparición del personaje es en mayúscula. Por ejemplo, si acá apareciera Juanito, ¿ya? Si aparece el personaje de Juanito, se escribe su nombre completamente en mayúscula. Y después ya se escribe normal. Pero es la primera aparición de un personaje. Entonces quedamos en que primero vamos a tener el registro del plano, ¿ya? El registro del plano, si se fijan, también va en mayúscula, ¿ya? Ejemplo, en primer plano, por ejemplo, si fuera en plano americano, tendrían que poner plano americano en mayúscula. Después, el rostro de Ofelia. Acá encontramos que aparece Ofelia, entonces ponemos su nombre completamente en mayúscula. Se hace una breve descripción de ella, ¿ya? 10 años, ojos enormes y húmedos, pelo negro, como el ala de un cuervo, ¿ya? Después, describimos qué está pasando en esa escena. Yace en el suelo musgoso, de su nariz mana un grueso hilo de sangre, pero la sangre fluye hacia atrás, hacia la nariz. Gota a gota la sangre desaparece y su piel absorbe la mancha quedando impoluta, ¿ya? Después de encontrar esta breve descripción, vamos a empezar a encontrar los diálogos, ¿ya? Ya sea puede ser una voz de un narrador o puede ser la misma chica que está hablando, ¿ya? Pero se pone de esta forma. Se pone centrado, ¿cierto? Se pone centrado y ponemos el nombre del personaje que va a hablar en mayúscula y abajo ponemos qué va a decir, ¿ya? Por ejemplo, la voz del narrador cuenta que hace mucho tiempo en el mundo subterráneo donde no existe la mentira ni el dolor. Se supone que mientras el narrador dice esto, se está mostrando esto, ¿ya? Esta descripción, que Ofelia yace en el suelo musgoso, ¿cierto? Lo que leímos acá es lo que está pasando mientras la voz del narrador cuenta o dice esto. Después dice, cerca de ella, tirado en el suelo, está un libro de cuentos de hadas. El aire mueve sus hojas cada vez más rápidamente. Nos damos cuenta de que las hojas del libro se mueven también hacia atrás hasta que sus tapas se cierran. Las pupilas de Ofelia se dilatan. ¿Ya? Se fijan que acá de nuevo aparece Ofelia, pero ya se escribe normal. ¿Ya? Después dice, cámara entra en una de ellas. Acá hay un movimiento de cámara. ¿Se fijan? Acá dice que la cámara, o sea, se cierra al ojo de Ofelia. ¿Ya? Ese vendría siendo como la descripción. Después vamos a encontrar personajes y diálogos. ¿Ya? De nuevo acá encontramos exterior, laberinto, día. ¿Ya? Acá ustedes también pueden agregar una pequeña descripción del lugar en el que está la persona. Si bien acá solamente pone laberinto, nos da otro dato, que es las ruinas de un laberinto, ¿ya? No solo nos está dando el laberinto genérico, sino que nos está dando otro dato,
¿ya? Un dato más específico de dónde se encuentra o está sucediendo la escena, ¿ya? Y eso se escribe debajo de la primera parte que nosotros hicimos, ¿se acuerdan? Que es interior o exterior, ¿cierto? Entonces decíamos que está en el exterior, en un laberinto de día, ¿ya? ¿Y dónde está específicamente? En las ruinas de un laberinto, ¿ya? Acá de nuevo tenemos una descripción. La cámara se eleva mostrándolo. Es de forma circular, muy deteriorado por el tiempo. Algunos de sus pasajes se encuentran parcialmente destruidos, debería decir, ¿ya? Ofelia mira el laberinto. Después aparece Mercedes, ¿ya? Se fijan que acá tenemos un diálogo, pero aparece Mercedes. En mayúscula, lo que está haciendo, ¿ya? Aparece Mercedes acercándose y dice, mejor que ni te acerques, te puedes perder, es un laberinto, ¿ya? Se fijan que acá se pone el nombre del personaje y la acción que está haciendo. Si es que no tuviese acción, simplemente no lo ponen. Ya, si de repente no está haciendo nada, solo está hablando, le dejan en nada. Pero, por ejemplo, acá Mercedes estaba acercándose a Ofelia mientras le dice, mejor ni te acerques, te puedes perder, es un laberinto. ¿Ya? Acá tenemos lo que dice Mercedes. Después entendemos que Ofelia la mira sin comprender. O sea, yo me imagino que Ofelia está así y la queda mirando mientras ella le está hablando. ¿Ya? Entonces, ponemos el diálogo, la acción que está realizando el otro personaje, o dependiendo la historia de ustedes, si fuera de repente el mismo personaje, se pone la descripción aquí. ¿Ya? Después de nuevo le habla a Mercedes. ¿Ya? Y le dice, nada, un montón de piedras muy viejas que han estado siempre ahí, antes incluso que el molino. Nadie recuerda quién lo construyó. ¿Ya? Acá aparece Garcés. Garcés grita desde el molino. ¿Ya? Garcés le grita, Mercedes. Mercedes reacciona. La llama en capitán. ¿Ya? Después de acá dice, Mercedes le hace una pequeña caricia de despedida a Ofelia. Mercedes, tu padre me necesita. ¿Ya? Así es como se van registrando los diálogos en el guión literario. ¿Ya? Acá tenemos la continuación. Mercedes se dirige al molino, Ofelia camina rápidamente hasta alcanzarla. Después tenemos que Ofelia habla. Ofelia murmura con urgencia. No es mi padre. Mercedes no comprende. Ofelia murmura con urgencia. El capitán no es mi padre era un sastre, se perdió al empezar la guerra. ¿Ya? Mercedes no puede evitar sonreír ante la súbita vehemencia de la niña. Ofelia, el capitán no es mi padre. ¿Se fijan? De esta forma se van registrando los diálogos de los personajes, ¿ya? Su nombre en mayúscula, si es que tuviera una acción, y qué es lo que dice. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que ni en el guión, ni en el argumento, ni en el storyline, ni sinopsis se registran diálogos? Es porque acá los diálogos van todos detallados. Entonces, por eso no es necesario ponerlos en los documentos anteriores, porque todos los documentos anteriores son, entre comillas, resúmenes. ¿Ya? Acá en los guiones, ya sea literario y guión técnico, van a entrar todos los detalles que quizás se nos quedaron volando antes, los vamos a realizar ahora. ¿Ya? Después tenemos, si es que ustedes quieren hacer transiciones, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de transición. Una escalera circular lleva directamente hacia afuera, hacia la luz del día, donde la imagen funde a blanco, ¿ya? La transición se pone en mayúscula. ¿Se fijan? Se pone en mayúscula, funde a blanco. Entonces, después tenemos que de nuevo empieza otra escena. En el exterior, ciudad bombardeada, amanece.
¿ya? ¿Se acuerdan que no solamente es día o noche, también puede ser el amanecer, puede ser el atardecer, como ustedes quieran, pero es registrar alguna parte del día, noche, amanecer, atardecer, ¿ya? Después encontramos la voz del narrador y borró de su memoria cualquier indicio del pasado, ¿ya? Todo esto pasa mientras funde a blanco. ¿A qué se refiere que funde a blanco? Es como cuando la imagen se va a blanco, ¿ya? Como cuando se van al cielo o algo así, y todo se comienza a poner blanco, 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 hasta que la pantalla se pone completamente blanca, ¿ya? Eso es funde a blanco, funde a negro, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Si es que ustedes quieren darle alguna sensación de que, por ejemplo, una persona se desmaya y comienza a ver todo negro hasta que la pantalla se ve toda negra, ese sería un funde a negro, ¿ya? Que él depende de la intención que ustedes quieran darle, si es que quieren darle como que el personaje es un plano subjetivo y el personaje está mirando a él y de repente se cae al suelo y queda la cámara apuntando hacia arriba y se empieza a ver todo negro, nosotros decimos, el personaje se desmayó. ¿Se fijan? Para eso nos ayudan lo que son las transiciones, ¿ya? Bueno, estos son algunos tipos de transiciones. Fade in, corte A, disolvencia A, encadenado A, abre de negros, funde a negro, abre de blanco, funde a blanco, fade out. ¿Ya? Esos son algunos tipos de transiciones que vamos a encontrar. Y finalmente tenemos lo que es el guión técnico. El guión técnico, si bien es súper detallado, ¿ya? Es un poco más sencillo porque solamente vamos a tener que empezar a sacar cosas de los documentos que ya hemos realizado, ¿ya? Lo primero que vamos a registrar en nuestro guión técnico, ¿ya? Esta es una plantilla de ejemplo, pero yo les voy a dar lo que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? Primero vamos a registrar el número de la escena, ¿ya? En qué escena se está desarrollando cada cosa, ¿ya? Vamos a poner el número de la escena, después vamos a poner el registro de plano y ángulo, ¿ya? Luego vamos a poner otro cuadro con los movimientos de cámara, ¿ya? Aquí dice imagen, duración, escala, plano, angulación, movimientos de cámara. Acá, si bien dice angulación, nosotros vamos a hacer en esta parte los ángulos, planos y ángulos. Y acá solamente vamos a poner los movimientos de cámara, ¿ya? Una vez que registremos el plano, ángulo, el movimiento de cámara, acá dice storyboard. O sea, acá vamos a poner el dibujo que ustedes hicieron en el storyboard, ¿ya? Va el dibujito acá. O sea, no es que tienen que dibujar de nuevo, solamente ustedes van a su storyboard, que ya lo deberían tener hecho, y lo pegan en su guión técnico. Después tenemos la descripción de la escena o descripción del plano, ¿ya? En la descripción de la escena es la escaleta, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que la escaleta les iba a ayudar para el storyboard? Que les iba, porque en el storyboard se pone la imagen, el número de escena, el registro del plano y una breve descripción. Y esa breve descripción la podían sacar de la escaleta. Entonces se fijan que todos estos documentos nos van ayudando para armar los otros, ¿ya? Entonces acá tendríamos la imagen del storyboard y la pequeña descripción que podríamos basarnos en la escaleta. Entonces, de hecho, si nosotros nos basamos en la escaleta, vamos a ahorrarnos un poco de trabajo porque vamos a poner el registro en general, ¿ya? Porque si lo hacemos paso por paso como en el guión literario, nos vamos a demorar demasiado, ¿ya? Debería ser así, pero nosotros solamente vamos a basarnos en la escaleta para que no se nos haga tanto trabajo, ¿ya? Entonces, como decíamos, una breve descripción.
Después tenemos lo que son audio, música, efectos, texto. ¿Qué tendríamos que poner acá? Si es que en esa escena tiene algún efecto de sonido, por ejemplo, alguien subiendo la escalera, sonido de una persona subiendo la escalera, después con música de suspenso, y si es que hubiera un diálogo, por ejemplo, diálogo, dos puntos, qué cansado estoy. Entonces entendemos que la persona que va subiendo la escalera va con música de suspenso diciendo qué cansado estoy. Eso, todo eso se pone en el audio, ya sea música, efectos o texto. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, no tuviera efectos de sonido, simplemente no lo ponen. Si es que no tuviera música esa escena, no lo ponen. Si es que no tuviera diálogos, no lo ponen. ¿Ya? Si no tiene nada de eso, no tiene música, no tiene texto, en el sentido de que no tiene diálogos, si no tiene música, no tiene diálogos, no tiene efectos de sonido, no se pone. ¿Ya? Y después tenemos finalmente la duración de la escena. A eso nos referimos con tiempo, ¿ya? ¿Cuánto va a durar esa escena? O sea, esa persona subiendo la escalera, que nos habíamos dado el ejemplo, ¿cuánto va a tomar esa escena? Por ejemplo, mientras sube la escalera, vamos a decir que se va a tomar 5 segundos en subir la escalera. ¿Ya? Entonces vamos a poner 0, 0, 2 puntos, 0, 5. ¿Ya? En este caso lo vamos a hacer así porque, por ejemplo, si trabajáramos en horas, ¿ya? Por ejemplo, fuera una película, tendríamos que poner 0, 0 correspondiente a las horas, después 0, 0 correspondiente a los minutos y después 0, 0 correspondiente a los segundos. ¿Ya? Obviamente 0, 0, 2 puntos, 0, 0, 2 puntos, 0, 0. ¿Ya? Y ahí correspondería hora, minuto, segundo. Nosotros solamente vamos a trabajar con minutos, por eso es 0, 0, 2 puntos, 0, 5, porque habíamos dicho que duraba 5 segundos. Entonces sería 0, 0 de minutos y 2 puntos, 0, 0, o sea, 0, 5 de segundos. ¿Ya? Entonces, haciendo un recuento, se pone el número de la escena, el registro del plano y ángulo, el registro de movimientos de cámara, la imagen del storyboard, una breve descripción del plano, el registro del audio, ya sea música, efectos o diálogos, y finalmente el tiempo de duración de la escena.